Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, Jesús está enseñando acerca de la oración a sus discípulos. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le pidieron a Jesús? Esto es importante que usted entienda para partir de acá. ¿Cuántos creen que necesitan aprender a orar? Si usted no cree que necesita aprender a orar, entonces no va a aprender. Todos tenemos necesidad de aprender a orar, porque orar no es lo que muchos llaman orar. Orar no es solamente ir a Dios con una lista de peticiones: dame esto, dame el otro, sáname, tócame, dame la novia, dame el carro, dame la beca. No, eso no es orar solamente. Eso es parte pequeña de lo que es orar, pero orar es otra cosa. La profeta Ana Maldonado decía esta mañana en el quinto play, es una gran verdad. Yo lo había escuchado hace tiempo atrás de otro hombre de Dios, cuando dijo: el cristiano que no ora es natural y se convierte en carnal. El cristiano que no tiene vida de oración termina siendo una persona natural, por lo tanto termina siendo carnal, porque la oración es algo espiritual. Y Jesús le dicen a sus discípulos, le dicen: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas. Mire cómo cierra la oración del Padre nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿De qué cierra orando Cristo que pidamos a Dios siempre? Líbranos del mal. Diga conmigo: líbrame, Dios, de todo lo malo. Si Jesús dijo que teníamos que incluir en nuestra vida de oración, orar constantemente, diariamente, que ser libres del mal, es porque el mal se opone a nuestra vida, es porque el mal está detrás de nosotros para que caigamos en tentación. Y al hacer lo malo, ¿qué es lo malo? Todo lo contrario a la naturaleza de Dios. En la pantalla, lamentablemente la otra se quemó ayer y tuvimos que enviar ese proyector nuevo y por eso no tenemos esta. Me cuesta, pero vamos a tratar de ver hacia acá, porque puse palabras claves ahí para que esta enseñanza tenga más dinamismo, tenga más, entre no solamente a sus oídos, sino que entre a sus ojos, y los ojos que son como las ventanas de su corazón y espíritu pueda asimilar más la palabra. Amén. Los discípulos de Jesús, después de verlo cómo él vivía, cómo él hacía todo, cómo él se relacionaba con Dios Padre, después de ver cómo Jesús le hablaba al mar, le hablaba al viento, le hablaba a la naturaleza, y la naturaleza le obedecía a Cristo, mandaba a callar la tormenta, levantaba a los muertos, tomaba unos pocos panes y peces en las manos y oraba a Dios, y se multiplicaban en miles para darle comer a gente. Los discípulos se impresionaron de ver cómo Jesús vivía, cómo hacía todo. Por lo tanto, hay dos cosas que ellos le pidieron en el Nuevo Testamento. Solo dos cosas le pidieron ellos a Jesús. Número uno, le dijeron: ayúdanos a tener más fe. Número dos, le dijeron: enséñanos a orar. Quiere decir que estas dos cosas van íntimamente ligadas. Hace días atrás le dije: por la fe es como podemos buscar a Dios, cómo podemos oírlo, conocerlo, pero es a través de la oración, es el poder hacerlo, y la oración es cómo hacerlo. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan más fe? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan aprender más a orar o cómo orar? Entonces es importante todo esto, y empecemos diciendo esto: hay dos grandes errores que cometemos con la oración. Puede haber más, pero yo quiero enfocarme esta noche en estos dos. Aquí en la pantalla a mi izquierda va a salir esos dos errores. El primer error nos lo dice allí mismo en Lucas capítulo 11, verso 9 en adelante. Jesús está enseñando de la oración y dice estos primeros dos errores. Veamos el primero, que es muy importante. Y yo os digo: pedid, ¿y qué? Pedid y se os, buscad, llamad. Una vez más, ¿cómo comienza Jesús diciendo pedid? O sea, para que se te dé, tienes que. Si no pides, ¿quién no te da? ¿Quién no te da? ¿Cuál es entonces? Ahora sigue leyendo el verso 10 y dice rápidamente así: porque todo aquel que pide, recibe. ¿Quién es el que recibe? Y el que busca,
y al que llama. Pero de estos tres niveles de oración, Jesús pone primero el primero, pedir. El que recibe es el que pide perdón de sus pecados, recibe perdón. El que pide a Dios salvación a través de Jesús, recibe. El que pide es el que recibe. Recibe el que pide. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, hablando nosotros las personas, Jesús dice, si su hijo le pide pan? Mire la relación, está hablando de hijos y padre. Todas las veces que Cristo se refirió a la oración, lo puso entre padre e hijos. Padre e hijos. ¿Están esta noche conmigo? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No creo que haya un padre hacia aquí. O si pescado, le dará en lugar de ser pescado una serpiente. Verso 12. ¿Está conmigo? Están muy callados esta noche. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Cuántos de ustedes, si su hijo le pide, papi, quiero comida, usted le da piedras? Hello. ¿Están acá? En otras palabras, ¿cuál es el primer error? Avancemos en esto y no se duerma. El primer error es no pedir. El primer error que cometemos con la oración para con Dios es no pedir. No pedir. Ahora, ojo acá, le voy a mostrar algo. Porque alguno puede estar diciendo, pero hace un momento usted acaba de decir que la oración no es solamente pedir cosas a Dios. Espérese, porque Cristo no ha terminado. En esta enseñanza de la oración a sus discípulos, y recuerde, si usted no cree en esto, no lo va a hacer, no lo va a practicar, no lo va a hacer parte de su vida. Porque es por fe. Es por fe. Una vez más, es por fe. Jóvenes que están acá, tú necesitas esto por fe. Puede ser que estés sentado aquí y diga, ¿y a mí qué me importa esto? Debería mucho importarte, porque el creyente cristiano que no ora nunca es una persona espiritual, sino que es natural. Ahora, esto no significa que orar a Dios nos va a dar todo lo que pedimos. Quiero que vean el versículo 13 del capítulo 11 de Lucas, porque Jesús va a mostrarnos acá cuál es la prioridad, cuál es en este modelo de oración que nos va a enseñar Jesús cuál es la prioridad para él de orar a Dios como hijos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, si su hijo le dice, cómprame una pizza, tengo hambre, usted se va a esforzar por darle de comer a su hijo. No le va a dar piedras, no le va a dar un zapato en vez de un pan, porque usted le va a corresponder. Y Cristo dice, si ustedes siendo malos a sus hijos le dan cosas buenas cuando se las piden, cuánto más vuestro Padre, con P mayúscula, celestial, hablando de Dios, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ojo a esto, porque es parte clave de esta enseñanza. Jesús da el énfasis en esta oración. ¿Cuál dice Jesús que es el énfasis de orar a Dios para pedir a Dios? Caramba, yo necesito gente que esté en esto. Me voy a enfocar en alguien nada más. ¿Cuál es? No es pedir cosas. No es pedir que te sane el cuerpo, no es pedir que te dé la novia que tú quieres, no es pedir que te dé el novio que deseas, no es pedir la casa o la beca a la universidad. Primero, dice Cristo, hay que orar a Dios para que nos dé el Espíritu Santo. Y recuerde, Jesús le está hablando a gente que conocía de la palabra, le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a un montón de ineptos ni de tontos, sino que le está hablando a gente que ya tenía algo con Dios, ya tenía algo con Cristo, que tenían palabra ya. No le está hablando a gente ignorante, sino a gente que tenía conocimiento. Pero Jesús le dice, ustedes deben pedir al Padre el Espíritu Santo. Ahora va a entender mejor más adelante por qué Jesús dijo esto. O sea, el énfasis que Jesús da aquí de pedir como hijos al Padre algo es pedirle también, o primero, el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Ahora lo vamos a ver. Pero vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen, dice el apóstol Santiago, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Un momento. Dice este hombre de Dios, Dios le dice o le revela a este hombre para enseñarle a la iglesia. ¿De dónde vienen todos los problemas? De nosotros mismos. ¿De dónde usted tiene problemas con sus padres? De usted mismo y sus padres mismos. ¿De dónde ponemos problemas entre nosotros, los adultos, los jóvenes o los cristianos o las familias? De nosotros mismos. Está usted acá esta noche. Pero quiero que vea el verso 2. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia
y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no qué. Una vez más, Dios nos muestra en esta palabra que el primer error de la oración es no pedir. ¿Cuál es el primer error en la oración que cometemos? Hay gente tan humilde que dice: no, yo no quiero molestar a Dios, Dios está muy ocupado, mira cuántas cosas están pasando en el mundo, cuántas guerras, cuántos niños sin comer, entonces yo mejor no le voy a pedir. No, ese es un error. Tenemos que orar para pedir. Ahora, aquí viene el segundo error, porque el primer error nos conecta con el segundo, y el segundo es peor que el primero. Si el primer error es malo, el segundo es mucho más allá que el primero de malo. Y sigamos leyendo en Santiago capítulo 4, el verso que sigue, por favor. Creo que es verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué qué? ¿Cuál es el segundo error? Primer error, no piden. No pedir. Ahora, para pedir en oración a Dios hay que saber pedir. Ojo acá, ¿qué voy a pedir y cómo voy a pedir? Jóvenes, aprendamos esto. Si yo hubiera aprendido esto a tu edad, me hubiera ayudado mucho más las cosas de Dios a mi vida. Tal vez estás sentado acá y te ríes. Tal vez estás sentado acá y crees que lo sabes todo. Y los adultos no digamos también. Y es normal, porque si tú piensas así, los adultos piensan así. Los adultos en la iglesia piensan que las saben todas, porque algunas cosas les salen. La gente se basa en los resultados de su vida personal, pero se le olvida el alma, el espíritu. La vida en este cuerpo es temporal, no es eterna. En este cuerpo algunos vivirán 80 años, pero otros 70, pero otros 50, y algunos no llegan ni a los 50. Entonces yo tengo que saber qué pedir a Dios y cómo pedir a Dios, porque de eso depende mi vida eterna. ¿Ustedes están acá? Dice Dios: primero, no tienen porque no piden. Segundo, piden, pero piden mal. Este es el error más grande, o uno de los más grandes que se comete, el cristiano comete en la oración. No tienen porque piden mal. Por favor, escuchen. Ahora veamos la lista de cosas negativas que el apóstol Santiago menciona en este pasaje, versos 2 y 3. Hay una lista de cosas malas y negativas. Están atrasados ahí arriba, muchachos. Si no me sale eso bien, me complica un poco en el orden que está. Lo que sigue, por favor. Lo que sigue. Ok, wow, qué feo se ve eso. Codiciar, matar, ¿qué más? Arder de envidia, no poder alcanzar, combatir y luchar, pero no obtener lo deseado. Hay una lista de 6 cosas que menciona en ese versículo. Dios, Santiago 4:2 dice: codician, matan, arden de envidia, y por lo tanto no pueden alcanzar nada, combaten y luchan y no obtienen lo deseado o aquello por lo cual pelean. ¿Por qué sucede esto? Por pedir mal. Diga conmigo: pedir mal. El segundo error, que es pedir mal, es peor que el primero: no pedir. No basta con pedir, hay que saber qué pedir y cómo pedir. Una vez más, gracias por su amén. Un amén nada más. Ya les medí el deseo de escuchar la palabra de Dios esta noche. Diga conmigo: tengo que tener cuidado que oro a Dios, que pido a Dios y cómo oro a Dios. La palabra codicia que ustedes ven en ese pasaje, Santiago 4:2, dice que piden mal porque piden con codicia. Hay varias palabras, pero esta es la más resaltante. La palabra codicia allí es una palabra muy fuerte. Why is that? Can somebody help me with this? Why isn't that kind of colors? Can you help me, please? Why is like that? La palabra codicia es muy fuerte en el lenguaje griego, en el del Nuevo Testamento. Esa palabra codicia es usada en varios pasajes por el apóstol Pablo para corregir la iglesia, para corregir a los discípulos de él. Pero esa palabra codicia, ¿qué significa? Significa, esa palabra codicia, this is bad for me. Esa palabra codicia quiere decir, escúcheme, significa poniendo el corazón sobre algo
por deseos o anhelos. Cuando usted codicia, según esa palabra, es muy fuerte en la Biblia, es cuando usted pone el corazón sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, hay personas que hay una pasión desordenada por otra persona. Muchas personas conozco y he conocido muchas, se enamoran de alguien, creen que es amor y dicen que es amor y andan detrás de esa relación creyendo que es amor y se convierte en un tipo de codicia. Es una pasión desordenada por alguien o por algo. ¿Ustedes están entendiendo algo esta noche de lo que estamos hablando? ¿Les hace sentido algo para su vida? Dígale al que está a su lado, no te duermas entonces. La palabra codicia significa en esa parte cualquier deseo excesivo o desordenado de parte de una persona. Es cualquier deseo excesivo. Escuche, cualquier deseo excesivo. Hay gente que piensa que codicia es el dinero solamente. No, señor, no es solamente el dinero. Usted puede codiciar a una persona excesivamente y no ser la voluntad de Dios para su vida. Usted puede codiciar una casa excesivamente, un carro, un trabajo, y no ser la voluntad de Dios para su vida. Pastor, ¿qué me quiere decir? Cuando usted tiene ese tipo de deseos, usted puede orar a Dios por eso, en contra de la voluntad de Dios. Y este es el problema. Puede ser que usted crea por eso y le pida tantas veces a Dios eso, que Dios se lo dé como un juicio a su vida. Codicia no es solamente andar detrás del dinero. Codicioso en la Biblia no solamente aquel que quiere dinero y más dinero, es aquel que tiene deseos excesivos, desordenados hacia alguien o hacia algo. Pablo se refiere a esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas que él escribió. Codicia tiene que ver con desear algo más allá de lo natural y de lo normal. ¿Están acá? Toca el que está a su lado, dígale, no te duermas, una vez más. O sea, ahora, la oración es principalmente, y esto es importante que usted lo entienda, para descubrir lo que Dios desea. La oración, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? También primero pedirlo. Cuando Cristo dijo, pidan al Padre que les dé el Espíritu Santo, porque la oración para con Dios, una de sus principales funciones es descubrir el corazón de Dios. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere con esto? En vez de estar orando sin saber qué quiere Dios por algo, voy a orar a Dios para que me muestre, me revele qué Dios quiere para conmigo, cuál es el deseo de Dios en esta relación, qué Dios tiene para mí. Me quiero mudar a Nueva York, me ofrecen 3 veces el sueldo que gano aquí. Voy a orar a Dios para ver si ese deseo Dios me lo puso o no es de Dios. Pero si usted no busca a Dios en oración para que Dios le muestre si es de Dios o no, usted puede estar convencido que es e irse a Nueva York y salirse de la voluntad de Dios. Escuchen bien esto. Si usamos las oraciones para pedir cosas que satisfacen nuestros deleites, podemos correr el riesgo de caer en un gran peligro espiritual. Les quiero poner un ejemplo en la Biblia de lo que les estoy hablando, de ese tipo de codicia. Mucha gente cristiana ora así y sirve hacia Dios. Un deseo desordenado contra la voluntad de Dios. Salmo 106, verso 13 al 15. Salmo 106, versículo 13 al 15. Cuando estén ahí me dicen amén. Pensaba que iba a haber más gente esta noche con una fe diferente, pero vamos a creerle a Dios porque todos puedan recibir algo de Él. Yo soy muy, ¿cómo decirles? Si yo voy a una gasolinera, sea que voy a la gasolinera, yo no entro a una gasolinera y empiezo a dar vueltas y vueltas, y pasa media hora y el que trabaja ahí llama a la policía porque ese hombre está raro, lleva media hora aquí y no sabe qué quiere. No, cuando yo entro a la gasolinera, sé que voy a agarrar gasolina para el carro y tal vez un agua fría, una soda para tomar. Cuando yo entro a un restaurante, no voy a ver ropa, voy a comer. ¿Qué quiero decirle? Cuando yo vengo a un lugar como este, yo sé a qué vengo. Yo sé a qué vengo. No vengo a aburrirme, no vengo a ver cómo usted se vistió, ni vengo a ver la marca de zapatos que anda, ni vengo a ver cómo el otro
qué carro anda, I don't care. I don't really care. Porque si yo vengo con esos deseos, me voy a ir igual de vacío. Pero si yo vengo a un lugar como este, es porque sé que Él dijo: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo necesito que usted crea. Usted necesita que yo le crea a Dios, para que nos pongamos de acuerdo y Dios pueda hacer algo en favor suyo, en favor mío, en favor de alguien más, en favor de una familia, en favor de sus hijos, en favor de su matrimonio. No hay cosa más desagradable que usted estar haciendo algo a la fuerza. No hay cosa más desagradable que usted se case a la fuerza, que usted viva casado a la fuerza, que usted esté en un trabajo a la fuerza. Usted sabe cuánta gente se levanta el lunes a trabajar malhumorados y llegan al trabajo malhumorados, con una cara que parece guante de béisbol arrugado. Cuando yo me encuentro a alguien así, me tiende así, le digo: ¿por qué no se quedó en su casa mejor? Una vez le dije a una señora, una dama en una tienda por departamento, después que le hice una pregunta y me habló como que era, le dije: ¿sabe qué, señora? Usted le haría un favor a la sociedad con quedarse en su casa y no venir a trabajar. ¿Cómo es posible que teniendo oportunidad de trabajo lo hace de mala gana? Quédese en su casa y no trabaje, punto, ya. Cuando usted viene a un lugar como este, estoy hablando de los cristianos, usted no se puede dar el lujo de venir a jugar ni venir a entretenerse. Usted viene a buscar a Dios porque usted necesita de Dios. Usted necesita oír lo que Él tiene que decirle a usted, porque la única persona que puede salvarle la vida a usted y a su familia es de Él, no yo. Vamos al cine. Empiece usted a hablar en el cine. Siéntese en el Cinépolis o en ¿cómo se llama el otro que va mucho ahí en US One? AMC, ¿cómo es? Sunset Place. Levántese usted a media película y comience a hablar en el celular. Va a ver si no entra la seguridad o la gente se pone en pie. ¡Ey, cállese! ¡Ey, shut up! Pero en la casa de Dios, no. Ríase, bromee, chiste. No, en esta no. Porque en esta no soy yo. El Señor aquí es Dios. Es Dios. Yo necesito oírlo a Él. Yo necesito que me hable. Yo necesito que me toque. Yo necesito resolver muchos problemas y humanamente no puedo. Yo tengo un problema grande y un abogado no me va a ayudar, ni el dinero me va a ayudar. Necesito la ayuda de Dios. Entonces no puedo darme el lujo, porque usted no quiere oír a Dios, de venir a verlo jugar. El próximo miércoles, si usted va a jugar acá, se quede en su casa. Es el consejo que mejor le doy. Salmo 106. Cuando uno insiste en orar a Dios por cosas que van contra su voluntad en nuestra vida, Salmo 106, verso 13. Bien pronto olvidaron, hablando de Israel, Dios los bendecía, volvían a fallar, Dios los bendecía, se arrepentían, y era constante eso. Estaban siendo alimentados por un alimento que venía del cielo. No trabajaban por él, solamente salían en la mañana a recogerlo y caía una galleta, una semilla, un maná del cielo para alimentarlos sobrenaturalmente. Pero se cansaron de comerlo y comenzaron a quejarse con Dios. Ya no queremos este panqueque, ya no queremos la pizza. Ya dale gracias a Dios que por lo menos tienes pizza para comer, o tienes frijoles, porque hay gente que no tiene nada. Y comenzaron a quejarse tanto que empezaron a pedirle a Dios otro alimento. Y dice el Salmo 106, verso 13: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Verso 14. Come on, God, my God. Verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado. ¿A qué se entregaron? Codicia. Empezaron a desear algo que no era de Dios para ellos en el desierto, y tentaron a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Todos los días le pedían: ya no queremos este pan, ya no queremos esta comida, ya no queremos. ¿Y sabe usted cuánta gente habla mal de Estados Unidos? Váyase a su país, hágame el favor. Si tanto critica esta nación, regrese al suyo, punto. Uno menos que nos da problema. Hello. Si Dios lo trajo hasta aquí, créale a Dios que Dios aquí haga algo con su vida y su familia. Pero no maldiga esta tierra como maldijo la suya. Hoy Honduras no sirve, me voy para los Estados Unidos, el sueño americano. Honduras sirve, Estados Unidos sirve, Guatemala sirve, Cuba sirve. Con Dios
con Dios en ese lugar, si es posible. Y dice el Salmo 103, no me quiten el versículo, por favor, ya me encendí. Verso 14, póngame el versículo en la pantalla. Verso 14, oh my God. Se entregaron a un deseo desordenado. ¿A qué se entregaron? Un deseo desordenado, codicia. Empezaron a desear algo más allá de lo normal para con Dios. Tentaron a Dios. Verso 15, ¿qué hizo Dios? Le pidieron tantas veces eso y Él les dio. Y Él les dio lo que pidieron. ¿Qué les dio Dios? Ojo, ya Dios les había dado algo. Y si ellos esperaban y confiaban en Dios, venía otra cosa mejor. Pero mientras comían el maná, Dios estaba probando con su corazón. Y no pasaron la prueba. ¿Y qué les dio Dios? Lo que ellos empezaron a pedir. ¿Qué pedían? Carne. We want meat. We want burger. We want BK. We want meat. We want pizza. Le pidieron tanta carne a Dios que la Biblia dice que cuando se las dio, por los oídos se les salía. Nunca he visto en mi vida a una persona sacar carne por los oídos, pero me gustaría verla. He visto una máquina. Cuando voy a la tienda de carne, meten un trozo de carne y salen unos chorritos así de carne para hacer unas bolitas para hamburgers. Me gustaría ver que un ser humano se la ponga acá y le salga por aquí, porque eso sucedió en la Biblia. Míreme acá. Pregunto, ¿es un milagro eso? Claro que sí. Ustedes no me están entendiendo. Naturalmente eso es imposible, porque a la persona que de aquí se le salga al oído la carne le da un... Pero Dios no los mató con eso ahí. Permitió que les saliera para que vieran y sintieran su desordenado deseo. Yo quiero esa chica. Yo quiero esa chica. Yo quiero esa chica. Ahí te va la chica. Después de eso, Dios no responde. No saben ni lavar ropa, porque se la lava su mamá y su papá, pero quieren casarse. Hello. Si hay adultos que no saben llevar un matrimonio, ¿quién te dijo a ti con 16 años que lo vas a poder llevar? Ah, no, pero you know I'm good. I know everything. Okay. If you know everything, please step out. Because this place is for people que we don't know everything. We need to know. Este lugar no es para gente que lo sabe todo. Este lugar es para gente que no sabe nada, que sabe poco. Queremos aprender más. Enséñanos a orar, enséñanos a depender, enséñanos a pedir bien. No sea que ahora con quien estás casado fue por pedir mal, pero ahora te aguantas. No me quiten el verso. Y les pidió, les dio lo que. Perdón, ¿qué les dio Dios? Perdón, ¿quién lo pidió? ¿Era la voluntad de Dios? No, pero se lo pidieron tanto que Dios, mire, se hartó. Dijo, ahí les va carne. Por todos lados les va a salir. O sea, perdone lo que le voy a decir. No tenían que ir al baño. Horrible. Una vez me tomé una Coca-Cola desesperado. Estaba de driver. Repartía pizzas por esta área hace 20 y pico años atrás. Un extra job. Y el driver con que hacía el turno de noche para cerrar, de un trabajo salíamos para otro. De 8 o 10 horas de un trabajo nos metíamos a repartir pizzas en esta área. Y el señor cubano me decía, mira chico, comprate una Coca-Cola y una colada, las metes juntas en un vaso y te la tomas rápido. Y me llevó a una cafetería en la 8 y la 15. A las 11 de la noche estaba yo todo cansado. Era un día sábado y tenía que trabajar hasta las 2 de la mañana repartiendo pizza. Me compro una Coca-Cola y una colada. Él para él también, la mete en un vaso y tómatela rápido. Me la tomé rápido. Al ratico siento la espuma que me viene por aquí. Oh my God. Sentí aquí una cosa
horrible. Y era nada más líquido con espumita. Yo me imagino la carne. Un bistec. ¡Pam! Salió el hamburger. Les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Escúcheme lo que le voy a decirle. ¿Por qué necesitamos aprender a orar? ¿Cómo orar y qué orar? Porque Dios te puede dar lo que tanto le pides, para con esa misma respuesta juzgar tu vida y enseñarte algo que nunca vas a olvidar. Finalmente Dios les concedió lo que pidieron, pero con la respuesta les envió una gran dificultad y una gran consecuencia. Este es uno de los juicios mayores que Dios puede enviar sobre nosotros: darnos lo que pedimos tanto que no es su voluntad. Yo dejé de pedir un edificio después de orar 3 años por uno y no ver que venía. El día que Dios me dijo: ¿qué te importa más, el edificio o yo? Dije: tú, Señor. Y Él me dijo: pues sin edificio vas a estar conmigo y a esperar en mí. Y aquí llevamos 7 años esperando. No problem. Lo deseo, claro que sí, lo oro todos los días, pero es no mi prioridad. Mi prioridad es Él. Mi prioridad es Dios. Me interesa más Dios. Por favor, escuchen esto que les voy a decir, que está en la Biblia. Si nuestras oraciones surgen de motivos malos, puede que Dios no te dé la respuesta por un tiempo. Pero si sigues insistiendo en tus deseos desordenados, pidiendo a Dios algo o buscándolo, puede ser que Él te lo dé. Qué silencio. Pero vayamos, porque no nos vamos a quedar acá. Diga conmigo: Jesús es mi ejemplo en todo. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro ejemplo en todo? Entonces seamos como Jesús. Dile al que está a tu lado: sé como Jesús. Dígale mejor: imita a Jesús. O sea, Jesús es nuestro ejemplo en todo. Jesús es también nuestro ejemplo en cómo orar. Jesús es nuestro ejemplo por qué orar. En una ocasión Dios lo puso en una prueba porque era necesario, y dice la Biblia que oró 3 veces a Dios. Le dijo: Padre, si puedes hacer que esto no me venga, hazlo. Pero luego dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, cuando él buscaba en oración al Padre, era la voluntad de Dios lo que buscaba, no era la de él. ¿Cuántas veces ustedes, y quiero hacer una pregunta, yo sé que hay gente aquí transparente que va a entender lo que le voy a preguntar, cuántas veces ustedes no han sabido cómo pedirle a Dios por algo? Yo sé que hay gente que lo sabe todo, pero no le estoy hablando a ellos, estoy hablando de los que estamos aprendiendo. ¿Cuántas gentes han orado por algo y después se dieron cuenta que hicieron mal cuando oraron? Qué bueno que ahora sí predicamos. Pues gracias, Padre, estoy entre gente que sí es. Uno de los apóstoles de la Biblia que más imitó a Cristo en todo es Pablo, el apóstol Pablo. Y lo imitó en muchas cosas, y Dios le dio a este hombre muchas cosas. Pero el mismo apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, aprendan a hacerlo de mí porque yo aprendí a hacerlo de Él. Ustedes están acá. Por ejemplo, a este hombre Pablo, Dios le reveló acerca de la paternidad, Dios le reveló acerca del matrimonio, Dios le reveló de la familia, Dios le reveló de gobierno, Dios le reveló de la comunión del Señor, le reveló de la fe, pero también le reveló acerca de una forma de orar que es una forma que poco se usa en la iglesia para orar. Entonces vayamos ahí. Diga conmigo: debo de pedir a Dios en oración, pero debo de pedir bien. ¿Se acuerdan cuál fue el énfasis que Cristo le dio a la oración en Lucas 11? Dijo: pídanle al Padre el Espíritu Santo. Diga: Padre Celestial, dame más de tu Espíritu Santo. Ahora veamos esto. Quiero que vea conmigo Santiago capítulo 4 verso 5. No se les olvide que Cristo puso que el énfasis estaba en orar para pedir al Padre al Espíritu Santo. ¿Por qué lo necesito? Ahora usted va a entender mejor. Santiago 4:5, aquí Dios no lo dice de otra manera. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O pensáis que la Escritura, la Biblia, dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Esto está hablando de los cristianos, a la gente nacida de nuevo. Nos anhela celosamente. Como el Espíritu Santo te desea, anhelo es deseo allí, dentro de ti, te desea celosamente. Ahora, esta palabra anhelo, para entender mejor,
Recuerde esto, es importante. Esa palabra anhelo que usa la Biblia para decir el Espíritu Santo que está dentro de ti te desea, te anhela celosamente, significa desear intensamente la posesión de alguien o de algo. Ahora, esto es contrario a aquel deseo desordenado. Esto es contrario a desear algo que no es la voluntad de Dios para su vida. Conozco muchos cristianos, jóvenes, adultos, familias, hombres, mujeres, que hoy día están pagando las consecuencias de sus deseos desordenados. Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros, pero ellos han insistido en tanto en hacer algo, en tener algo, y lo han logrado. Dios lo permitió, pero eso fue un trato enorme para sus vidas. Y dice acá, Santiago capítulo 4 verso 5, dice que el Espíritu Santo nos anhela. O sea, si tú le puedes decir al que está a tu lado, dile: Espíritu Santo te desea intensamente tener la posesión de tus deseos, de tu corazón. Romanos capítulo 8 verso 26 al 27. No todos tenemos las respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuántos han orado por algo y no tienen respuesta? ¿Cuántos no han sabido cómo orar por algo? Lo hicieron, pero parece que no funcionó. Romanos 8 verso 26 al 27. El mismo apóstol Pablo que estamos usando como ejemplo, de igual manera dijo él: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de qué? ¿Cuál era el primer error que se comete en la oración? No pedir. ¿Cuál es el segundo? Pedir mal. Dice él: no sé pedir, no sabemos pedir. ¿Por qué? Por debilidades. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Come on. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es lo que podemos llamar la oración en el Espíritu. Diga conmigo: necesito aprender a orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando vive dentro de ti, Él conoce la perfecta voluntad de Dios. Él conoce los pensamientos de Dios. Él conoce los deseos de Dios. Y Él te quiere ayudar a ti y a mí a que cuando oremos a Dios, no oremos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra voluntad, sino conforme a los deseos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere en esta relación? ¿Será que esta persona es la persona de Dios para mi vida? Algunos de ustedes deciden matrimonio y Dios no les ha hablado nada. Si eres un hijo de Dios, haces mal con casarte sin que Dios te apruebe ese matrimonio. Gracias por su amén. Ya le dije, aquí hay gente que sabe todo, se lo saben todo, después se están divorciando con 3 hijos o 5 años de matrimonio. Nunca buscaron a Dios para pedirle consejo. Yo conozco gente que se ha mudado a otro estado por un trabajo. ¿Y sabe dónde está ahora? En el cielo. Se murieron, perdieron la vida. En un año perdieron el matrimonio. No era de Dios que se fuera, pero insistieron. Me pagan más, me dan beneficios, me dan una casa. ¿Quién es primero? ¿Ustedes están acá? Pastor, yo vine acá a esta iglesia porque alguien me dijo que si creía Dios me daba papeles. Dios tiene papeles hartos para darte, pero antes de darte papeles o residencia, Dios quiere que lo conozcas a Él. Porque con papeles te puedes perder sin Él, pero con Él sin papeles te puedes ganar. Pero dice alguien que empezó en este país indocumentado, que no podían darle residencia, tenía todo negativo, pero Dios hizo un milagro. Lo mismo puede hacer contigo. Tal vez estás orando mucho por tus papeles. En vez de orar: Señor, muéstrame tu corazón, enséñame cómo soy por dentro, muéstrame de mi vida. En vez de pedirle tanto residencia. Qué silencio. Pablo enseña que hay una forma de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa forma de orar conforme a la voluntad de Dios? No conforme a mis deseos ni los tuyos, conforme a los deseos de Dios. ¿Están acá? ¿Por qué no podemos o no sabemos pedir bien según esta palabra? Porque tenemos debilidades. Verso 26, por favor. ¿Por qué no podemos pedir muchas veces a Dios? ¿Y por qué no pedimos bien o pedimos mal? Porque tenemos debilidades. Diga conmigo: tengo debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades?
¿Cuántos tienen más de una debilidad? Aleluya, no levantes la mano que tienes varias. Todos tenemos. Todo Superman tiene una su kriptonita. Tus héroes favoritos son débiles también. Batman tiene debilidades, Superman tiene debilidades, la Batichica tiene debilidades, Wonder Woman tiene muchas debilidades, Superman, muchas. Estoy hablando de la televisión, pero ¿qué tal en la vida real? Tus predicadores favoritos, te cuento, tienen debilidades. Esos bishops que tú admiras que predican, no me estoy burlando de ellos, tienen debilidades también. Todos tenemos. Entonces Pablo dice, porque tenemos debilidades, no sabemos orar, no pedimos bien. ¿Ustedes me siguen? Ahora, ojo acá. Esa palabra debilidades, yo sé que usted la sabe, es la palabra más larga del vocablo griego bíblico. La más larga. A ver si usted la sabe decir. A ver si la llegan a poner. Se dice así. La palabra ayuda. La palabra, perdón, ayuda primero. Dice que el Espíritu Santo me ayuda, te ayuda en nuestras debilidades. O sea, nada va a salir. Yo tengo que seguir aquí en my own. La palabra ayuda es la palabra griega Sunam Tilam Banomai. Ok. Si está en orden eso, muchachos, solo tienen que ponerlo en el orden que yo se los di, así, de arriba abajo, y vamos bien. La palabra ayuda es la palabra griega, esa es la palabra griega Sunam Tilam Banomai, la más larga del vocablo griego. A ver, dígala, si la dice lo invito a una... La barriga Tilam para Tolón, dice no sé qué. No, Dios no. Sunam Tilam Banomai. Ahora, olvídese de eso. Lo importante es que cuando el Dios dijo que el Espíritu Santo, yo no sé pedir bien, no sé orar bien porque tengo debilidades. Usted también, el Espíritu Santo me ayuda. ¿Qué quiere decir? Es aferrarse, ojo acá, al opuesto juntos. Si yo no sé pedir por algo o por alguien, no voy a inventar. Voy a pedirle ayuda al Espíritu Santo porque Él conoce la voluntad de Dios. Literalmente, Él, yo y Él se pone de acuerdo conmigo para orar juntos lo opuesto. ¿Lo opuesto a qué? A mis deseos, a lo que yo creo que es. Ustedes me están entendiendo. Ahora, ¿qué más significa esa palabra? Lo siguiente, por favor. Esa palabra ayuda es la compuesta de dos vocablos. El primero es Sunam Tilam Banomai, que quiere decir unión o junto a alguien por asociación, por compañía, por un proceso o por posesión. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, le permites que Él tome la posesión de tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, porque si tú no se los das, Él no lo va a tomar a la fuerza. Él es un caballero. Bueno, como no hay amén, sigo. La segunda parte de esta palabra es Antilambanomai, que quiere decir socorrer a alguien, que quiere decir participar juntos, unidos para un beneficio. Literalmente, esta palabra griega, cuando dice Dios, el Espíritu Santo los puede ayudar en sus debilidades para pedir y pedir bien, literalmente quiere decir tomar de la mano a alguien para juntamente ir unidos contra todo lo que se opone. O cuando yo oro en el Espíritu, y ahora vamos a ver cómo orar en el Espíritu. Cuando yo oro en el Espíritu, Él me toma de la mano. El Espíritu Santo que está en mí me toma mi espíritu, toma mi fe y me lleva como de la mano juntamente contra todo aquello que se opone en mi vida, contra la enfermedad, contra el rechazo, contra la envidia, contra la murmuración, contra todo lo malo. Él me ayuda. Ya no voy en mis fuerzas solamente, ya voy con la ayuda de Él, y Él conoce a Dios mejor que yo. Ustedes me están entendiendo lo que estamos hablando. Tenemos que hacer este tipo de oración. Tenemos que orar con la ayuda del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, usa la ayuda del Espíritu Santo. Muchos, no muchos, pero varios jóvenes de los nuestros se han acercado a mí en los últimos años. Me dicen, pastor, me quiero ir a la universidad Harvard, me quiero ir a no sé dónde, a la Chicago, y todas las veces que yo he orado por ellos, siempre he sentido de Dios que no tienen que salir del estado, pueden estudiar acá. Es lo que he sentido. Y yo les digo lo que cuando he orado siento. Les digo, mira, hijo, hija, no siento de Dios que tengas que irte a Chicago, no siento de Dios que tengas que irte a California. ¿Por qué? Porque algo Dios, cuando buscamos de Dios, pero algunos de ellos insisten y se van.
Y cuando después que me entero, ni se congregan, ni están más buscando a Dios, pero tienen su universidad. Consiguieron su universidad. Me acuerdo de uno de nuestros jóvenes, un líder fuerte, desde chiquito estaba con nosotros, con sus padres. Él insistía por una universidad y cada vez que me lo decía, yo sentí un golpe en mi vientre. Y Dios me dijo: no se debe de ir, no se debe de ir. Yo le decía: no puedo orar por ti por eso, vamos a orar la voluntad de Dios. Mientras él oraba por esa ciudad y esa universidad, me trajo todos los papeles, me trajo todo el currículum. Yo sentía más que no era de Dios. Yo empecé a orar por la voluntad de Dios. Yo no le pedí qué lugar, pero Dios me dijo: no puede salir de la Florida, no puede salir de la ciudad. Y al poco tiempo, cuando aplicó esa universidad que deseaba, le negó todo. Cuando aplicó en la que no quería, le dieron todo, todo y más. Pero hay gente que le pide tanto a Dios algo y Dios dice: ¿sabes qué? Vete, ahí está tu carrera. A los 10, 12 años, graduado de doctor, bien graduado, pero bien apartado de Dios. Joven que estás acá, no cometas el error que muchos de tus padres cometieron: dejar a Dios por una carrera. No he dicho que no estudien, watch out. No he dicho que no se preparen, pero no pongas primero tus estudios que Dios. Gracias por su amén. Porque lo que tienes acá, que se llama brain, con lo cual tienes la capacidad de estudiar, te lo dio Dios. Entonces, si Él te regaló el brain que tienes, dedícaselo a Él. Gracias por el amén. Gracias. La palabra ayuda, dile al Espíritu Santo, si se lo quiere decir: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, necesito tu ayuda. Tómame de tu mano y llévame junto contigo en contra de todo aquello que se opone en mi vida a que yo haga y cumpla la voluntad de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y estoy dispuesto a recibir tu ayuda ahora, mañana y después de mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos tienen una debilidad? ¿Para cuántos el mal genio, el mal temperamento es una debilidad? ¿Para cuántos el comprar mucho es una debilidad? ¿Para cuántos tal vez la mentira es una debilidad? ¿Cierto? Tiene la costumbre de mentir, se acostumbra a mentir, es una debilidad. Hay diferentes debilidades. Ahora escojo acá, esa palabra debilidad que usa Dios, dice: el Espíritu Santo me ayuda, me toma de la mano para ir en contra de todo aquello lo que se opone en mi vida para hacer la voluntad de Dios, porque tengo debilidades. Esa palabra quiere decir, literalmente, ahí está su significado bíblico: debilidad del cuerpo, debilidad de la mente, emocional. Es alguien débil o frágil, moralmente frágil. O sea, es fácil muchas veces de caer en tentaciones sexuales, morales. ¿Están acá? ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Para cuántos la debilidad, una de ellas es comer excesivamente? Come, 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 come. Hay jóvenes que dicen: yo no engordo. Espérate, porque mucha de esa comida puede ser efecto retroactivo, tardío. 20 años después, ¿qué significa orar en el Espíritu? Diga conmigo: depender del Espíritu Santo. Quiero que veamos algo para cerrar esta parte y poner en práctica algo. Por favor, escuchen bien esto que les voy a decir, y si usted está tomando notas, anótelo. Creo que va a estar en la pantalla, creo. Tan extraño como puede parecer, pero es una verdad que está en la Biblia. El poder en la oración también tiene que ver con aquellos que son suficientemente humildes para reconocer que solos no saben cómo orar y por qué orar. O lo voy a repetir: this is powerful for me. This is powerful for me. El tener poder en la oración depende también de reconocer que no eres lo suficientemente capaz de saber por qué orar y cómo orar. Humilde, humilde. Si usted sigue leyendo Santiago 4, más adelante esos versos,
dice que Dios resiste a los soberbios. El soberbio es aquel que dice: yo puedo solo, nadie me dice cómo vivir mi vida. Y yo le diría: muy bueno. Can you please give me a favor? Yes, get out. Si usted está aquí sentado y usted cree que no puede aprender nada de Dios, está perdiendo su tiempo. Desde hace muchos años para acá, jamás he aceptado invitaciones más por compromiso. Si no quiero ir, no voy. Hace años atrás, yo reconciliado, porque estaba bien perdido, mundano, hace años atrás. No me ve así, porque usted también. Y me reconcilié, y mi esposa se entregó a Cristo por primera vez hace 20 y pico años en Miami. Pero ella tenía la costumbre por su familia que celebraban todas las cosas en la iglesia tradicional, las comuniones y toda esa cosa. Y a todo el sobrino que le pasaban por ahí había que ir todo el mundo a verlo. Yo ya no quería ir a esas cosas, me resistí a ir, porque de ahí me sacó Dios. Y una vez oré a Dios, yo no quería ir, pero ella me dijo, para no pelear, vámonos. Y nos fuimos a la iglesia allá en Hialeah, no se me olvida. Y mire, nos sentamos, como llegamos tarde, por allá casi atrás. Ahí hacían, usted sabe, las iglesias grandes esas, tilín, tilín, tilín. Y a media misa, el curita se endemonió. Él me clavó la mirada. Yo estoy allá, yo ni quería ver, estaba ahí aburrido y miraba la hora. Y me miró, se bajó del altar, caminó a donde estábamos nosotros y nos habló y nos gritó. Yo: ¿qué hacen aquí? Pero gritado. Los ojos se le transformaron, la cara se le transformó, la voz le cambió, y toda la gente así asustada, todos, oh. Y yo sabía adentro lo que estaba pasando, y mi esposa estaba recién convertida, pero dentro de mí yo iba a levantarme a hacer algo, y el Señor me dijo: uy, deja, es para que ella nunca más quiera venir aquí. Y nos agarró y nos dio una gritada delante de toda la iglesia aquella. Y mi esposa se sintió mal y yo estaba bravo, pero me tuve que aguantar la gana de decirle al cura: 1, 2, 3. Pero me levanté con ella, tomado de la mano, y ¿sabe qué? Nos llevó hasta la puerta. Y no dijo que iba, dijo: no sigo hasta que no se salgan. Y no habíamos hecho nada más que estar sentados ahí. Y mi esposa lloraba, me dice: ¿pero por qué? Cuando estábamos en el carro, y días después me dice: ¿por qué pasó? ¿Sabe por qué pasó? Porque no pertenecemos allí. Pero íbamos por la familia. Hay que quedar bien con la comadre y con el compadre y con los sobrinos y con los tíos. Hasta que un demonio dijo: váyanse porque ustedes no son de aquí. Get out, get out, get out. Oiga, eso fue de película. Toda la familia de mi esposa estaban asustados con los pelos parados. Estaban, porque aquel cura estaba tan lindo. Y la vestimenta se transformó. ¿Por qué se asusta si los cristianos también se endemonian? Sí, echándole al curita y tirándole todos. Pues si hay cristianos que se ponen, te los ves santos, pero lobos. Detrás de la muchacha, para que le diga que sí, es una oveja lleno de lana. Pero cuando ya tiene el sí de la joven, sale el lobo. Te voy a comer. Escuche. ¿Por qué dije eso? No sé si alguno será que está yendo el domingo a tomar, no sé. El Espíritu Santo no va a ayudar a alguien que se crea capaz. El Espíritu Santo no te va a ayudar a ti para orar. ¿Y por qué orar y cómo orar? Si dentro de ti te crees que lo sabes todo. Necesitamos reconocer humildemente que no sabemos. No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? Tenemos debilidades. ¿Cuántos reconocen que no saben bien por qué orar y cómo orar? Ya voy a terminar. El Espíritu Santo, esto está poderoso, está buscando personas que sean así para revestirlas de poder en la oración. Por eso Cristo dijo un día en Mateo 6: no sean como los hipócritas que se ponen a orar para que otros los vean. Ay, cómo ora, mira cómo ora.
mira cómo vive. No mires cómo ora, mira cómo vive. Mira cómo trata a la esposa. Mira cómo, eso habla. Orar, cualquiera habla bonito. Señor, mándame ese líquido blanco que sale de ese animal blanco con manchas negras. Mándame la milk para mis hijos. A Dios no le impresiona la palabrería. A Dios le impresiona tu corazón. Tu corazón. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. Cuando tenemos la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo para orar, ¿y por qué orar? Es cuando obedecemos a los deseos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un momento de decirle a Dios honestamente: Señor, ¿sabes qué? No se haga como yo quiero, que sea como tú quieres. Pero cuando lo dices, que estés dispuesto a aguantarte. Aguantarte. Porque muchas veces los más grandes regalos de Dios vienen en los paquetes más feos para tratar con tus deseos. Si no tiene ojos azules, no lo quiero. Y te manda un hondureño tras otro hondureño y tras otro hondureño. Bueno, y hay hondureños con ojos azules. Hay, ¿verdad? ¿Sí hay muchos? Okay. Soraya dice que sí. Está defendiendo. Bueno, es un ejemplo. No sé por qué se fue por Honduras la cosa. Dígale al que está a su lado: orando en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Puse esto en la pantalla, creo que va a salir. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, aquellos que toman nota, orar en el Espíritu habla de una clase de oración que sobrepasa las limitaciones de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento. No, esa no es, estaba después de esa. Orar en el Espíritu es un tipo de oración que sobrepasa las limitaciones de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento. Si usted cree que sabe todo, olvídese. El Espíritu Santo no va a perder tiempo con usted. Míralo, ahí está. Es una oración que habla, una clase de oración que sobrepasa las limitaciones. ¿Cuántos creen que tienen limitaciones dentro? Una vez más, todos tenemos debilidades. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Okay. ¿Qué tenemos que hacer para aprender y depender de Él? ¿Están conmigo? Dile al que está a tu lado: necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Antes de que oremos y leamos el último versículo con el cual vamos a cerrar y vamos a hacer una oración, nos va a tomar 5 o 10 minutos esta oración. El tiempo nos fue, pero me era importante darle la palabra. Y aunque después practiquemos más esto, y lo vamos a hacer, quiero decirles esto, y va a estar en la pantalla. Todo ser humano tiene 3 tipos de conciencia. Hay 3 conciencias en el ser humano. Todos nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Puede usted decir conmigo: yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo? Dios nos ha dado la conciencia en estas 3 áreas. Por ejemplo, la conciencia espiritual es aquella que nos permite estar más conscientes de Dios que de nosotros mismos. ¿Están acá? Después de eso, paso a la próxima. La conciencia en el espíritu es con la que nos relacionamos espiritualmente con Dios, pero es la que nos permite estar más conscientes de Dios que de nosotros mismos. Por ejemplo, hace un momento estaban alabando y adorando. Yo miraba por las pantallas en las oficinas, porque hay varias pantallas donde sale la señal allí. Miraba cómo personas, mientras alababan y adoraban a Dios, algunos estaban viendo para otro lado, 2 estaban platicando entre ellos 2, otros no tienen conciencia de Dios, tienen conciencia de ellos. Yo estoy acá y acá, pero Dios está presente. Entonces, la conciencia del Espíritu es la que me permite tener conciencia de que Dios está aquí, que Dios me oye, que Dios me ve, que si yo lo alabo, lo adoro, Él me está viendo, Él me está viendo. Tengo conciencia más de Dios que de mí. La segunda conciencia es la conciencia del alma. Y ahí es donde está el problema, porque la conciencia del alma, esa es la que hace que estemos más conscientes de nosotros mismos que de Dios. Estoy más consciente que yo tengo problemas, que estoy aquí, que mi amigo está al lado, que mi amiga está al lado, que mi novia está aquí o mi novio. Está más consciente de eso, que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de nosotros. Esa conciencia del alma es la que define hacia dónde va tu vida, tus deseos. Ahí está tu mente, están tus deseos, está tu voluntad, están tus emociones. ¿Están conmigo? Ese es un problema. Ahora, la tercera conciencia es del cuerpo físico.
es la que nos permite este cuerpo tener contacto con todo lo que nos rodea. Pero lo que define o decide que el cuerpo tenga contacto y con qué tiene contacto es la conciencia del alma, donde está tu voluntad, tu mente, tus emociones. ¿Están conmigo? No se quede así admirado como que está escuchando algo que no conoce. Todos tenemos estas tres conciencias. Pero si la conciencia de tu espíritu está adormecida, está sin uso, estás más consciente siempre de ti que de Dios. ¿Qué yo quiero? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me hablan? Mire, a veces a mí me pone tan mal ver cristianos de años que están más conscientes de cómo te tratan, cómo te hablan, cómo te quieren, cómo te reciben. ¿Y Dios qué? Usted puede decir que no me diga que me ama y me demuestre, no me va a gustar, pero no me voy a morir, porque sé que estoy consciente de que Dios me ama. Él me perdonó mis pecados, Él tiene paciencia conmigo, Él me oye. Yo, si lo busco con un corazón sincero, o sea, estoy más consciente, pero este es todo el tiempo, estando en todas partes. Usted está en el avión, consciente que Dios está con usted. Usted está durmiendo, aún tal vez no oró, consciente de que Dios está ahí. ¿Están ustedes acá? Pero la conciencia del alma hace que el ser humano, joven, adulto, esté más consciente de él mismo que de Dios. Entonces, eso nos hace estar más conscientes de qué yo quiero, no qué Dios quiere. ¿Será que le gusta a Dios esta persona para mi vida? No, eso no está, esa conciencia está dormida en muchos. A mí me gusta, yo siento algo aquí. Aquí siento. Deje de andar sintiendo cosas que no son de Dios, porque sacan cosas que no vienen de Dios. ¿Ustedes me están escuchando? Y se lo adorno así porque algunos tienen una cara de bravura. Creo yo que es bravura porque están así. Primera de Corintios 14, con esto cerramos y vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes se han dado un golpe en el cuerpo? A los demás no, pasen ahorita un momento, les vamos a... ¿Cuántos se han golpeado con un martillo, con una puerta? En el momento que te das un golpe, o te quemaste, ¿verdad? No te diste cuenta que tu esposa, por ayudarte, te encendió la hornilla de la estufa. Y tú llegaste a encenderla y pusiste tu mano, ya estaba caliente. ¿Cuántos han? En el momento que sentimos algo en el cuerpo, la primera conciencia que salta es la del cuerpo, ¿sí? Y la del alma. Porque el cerebro, usted se quemó aquí, pero es este que está aquí el que le manda la señal a todo el cuerpo. ¡Ay, cómo me dolió! Y empieza a mandar señales. Pero si usted se agarra de eso, escuche, y empieza, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo? Y lo empieza, le va a doler más, porque está más consciente de su dolor que de ser sano. Hay gente que usted ora por ellos, cree que Dios te va a sanar, y usted le ora y usted siente la fe y abre los ojos y dice, ay, pero todavía estoy enfermo. Está más consciente de la enfermedad que de Dios, el poder de Dios para sanar. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Cuántos de ustedes están conscientes, aquellos que por ejemplo ese es su caso, que no tienen legalidad en este país? Lo saben, ¿verdad? No te hace falta saberlo más. Entonces ponte más consciente en tu espíritu que Dios puede abrirte una puerta. ¿Estamos acá? Mire, conozco cristianos que se enferman y lo primero que hacen es ir a consultar al Señor internet. Se sientan y ponen su enfermedad y les empieza a salir todo. ¿Por qué caramba se va a poner a preguntar al internet de su enfermedad en vez de ir a Dios y decirle, Señor, yo no quiero esto? Es cierto que estoy enfermo, pero yo creo que tú me... No, al Señor internet tiene para todos y de todo. ¿Quieren saber del cáncer? El internet. ¿Por qué le va a preguntar al internet? Pregúntele a Dios. Y Dios le va a decir, por las llagas de Cristo, ese cáncer fue curado. Primera de Corintios 14, verso 1, antes de que se me duerman, ya hay 10 durmiendo. Primera de Corintios 14, ya quítale eso, por favor, porque se empezaron a dormir con eso. Dice Pablo, aquí está, Pablo dice, este es el tipo de oración del Espíritu que tienen que orar. Primero, reconozcan que no pueden solos. Primero, acepten que necesitan ayuda. Primero, pídele ayuda porque tú no sabes cómo orar por todo, ni qué orar por todo. No puedo, tengo debilidades. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2. Come on, verso 2. Porque el que habla en lenguas, ¿el que habla qué? No chisme. ¿El que habla qué? No habla. Ojo a esta palabra. Yo sé que usted la ha leído 100 veces, pero no le ha entrado. Que le entre al Espíritu ahora. El que habla en lenguas
no habla sino a. Pregunto, el que habla en lenguas extrañas, ¿habla a alguien? ¿Le habla a alguien o no? ¿A quién? ¿A quién más le interesa a usted hablar? ¿A la gente o a Dios? Muchos tienen un problema y lo primero que hacen es que llaman a Tomasa, a Chencha, fíjate que... No, le hablo a Dios más de mi problema que a la gente. Pero ojo acá, en lenguas. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, nos hemos confundido a veces, porque pensamos que en día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí esperando en el aposento alto, hablaron en lengua del Espíritu. No, señor, lea bien la Biblia. Hablaron en lenguas extranjeras, porque todos los que estaban llegando a Jerusalén les entendieron. No confunda la Biblia. Esta lengua es diferente. Esto no es pakistaní, esto no es hondureño. Hondureño, digo, perdón. Español habla en Honduras, ¿verdad? ¿Mucha? Sí, español. Okay. Estaba escuchando a un hombre de Dios, un predicador grande que hace cruzadas grandes, y él dice que llegó a un país en Sudamérica, creo que fue Argentina, y él está predicando y de repente dice que entra un momento de adoración, y él da este testimonio. Hace un mes lo compartió en televisión nacional, un mundial, y dice que una mujer en la adoración se levantó su voz y comenzó a hablar en lengua, y por un momento él sintió callarla, porque la Biblia dice que si no, que interpreta, que cae, pero dice que el Señor le dijo, déjala hablar. Por 5 minutos la mujer habló y él esperó la interpretación de la lengua. No hubo interpretación, pues él siguió para adelante, predicó, ministró milagros, se acabó. Al final del evento vienen 2 mujeres, una mujer mayor y una más joven, y le vienen a presentar. Resulta que había invitada en ese país, por asuntos de gobierno, había una mujer de Pakistán que apenas entendía español, pero aquella mujer que habló en lengua, habló en 5 minutos en pakistaní, le habló a esa mujer de su vida, de su pasado, de su niñez. Y esa mujer se quedó entre la multitud asustada cuando entendió el idioma. Nadie entendió, ni el predicador, pero ella entendió claramente. Y cuando hicieron el llamado, se entregó a Cristo llorando. Y vino a dar testimonio al hombre y le dijo, yo sé que usted no fue. Tiene que haber sido ese Dios que usted predicó, porque me habló de mi niñez, me habló de cuando me abusaron, todo en 5 minutos, en un idioma que los demás no entendieron. Esa es otra forma de orar lenguas. Pero la que Pablo habla aquí es la lengua espiritual. Veamos rápidamente. El que habla lenguas no habla a los hombres, sino a, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, ¿cuántos han escuchado a un cristiano orar en lenguas espirituales? ¿Cuántos han escuchado? ¿Usted entiende lo que dice? No. ¿Por qué? Ahí está el problema. Si usted trata con su conciencia del alma de entender aquello, puede tener un problema. Lo importante es que lo haga, porque tu mente no entiende, tu razonamiento no entiende, pero tu espíritu, el Espíritu Santo lo agarra, lo toma de la mano y te lleva a orar la perfecta voluntad de Dios. Gracias por su amén. Y sigue diciendo el verso 3. Mire, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Para qué habla el que profetiza? Edificación, exhortación y verso 4. El que habla en lengua extraña, ojo, lengua singular, sin la S, lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire lo que viene ahora, que yo sé que van a fallar la pregunta la mayoría. Así que Pablo dice a la iglesia: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que todos hablaran. ¿Que hablaran qué? Pero la iglesia no habla lengua, la mayoría. Ni siquiera les interesa. Piensan que es perder el tiempo porque su mente no entiende. Una vez le dijo un cristiano aquí en Miami, digo, ¿qué bobería es esa? Le dije, bobería. Primero conviértete, agarra tu Biblia y léela bien. El que habla en lengua extraña habla a Dios y no a la gente. Dice Pablo, así que quisiera que todos hablasen lenguas, pero más que profeticéis. Ojo a lo que viene, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pregunto, ¿qué es, dice Pablo, más importante? ¿Profetizar o hablar lenguas? ¿Perdón? Poncharon todos. Siga leyendo lo que viene. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Un momento. Si es la lengua más importante que la profecía, cuando se interpreta para que la iglesia sea edificada. No lo entendieron y no me dijeron amén, pero no importa. Hagamos el bypass. El bypass es que Dios dice, en tu cabeza hay muchos malos pensamientos,
En tu cabeza hay muchos prejuicios. En tu cabeza hay mucho Miami Herald, mucho Cosmopolitan, mucho MTV, mucho. Yo no puedo usar tu cabeza para orar por algo. Entonces voy a provocar que tu espíritu, guiado por mi espíritu, haga un bypass sobre tu mente, pase por alto tus pensamientos y ore en el espíritu. La perfecta voluntad de Dios. Ojalá me entendiera. Pero bueno, dejémoslo ahí porque no me quieren entender. Verso 13. Sáltese hasta el 4. 13, perdón, 13, verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, podré interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, I like it, verso 14. Mi espíritu, ¿quién ora? Ojo acá, ¿cuál conciencia está orando? Tu espíritu, no tu alma, no tu mente, no tu cuerpo. ¿Quién está orando? Tu espíritu. Pero mi entendimiento se queda sin entender. I don't care si no entendés, con tal de que hagas la voluntad de Dios. Alguien puede abrir su boca y orar una lengua extraña del Espíritu Santo, por supuesto. Algún cristiano nacido de nuevo ahí en este lugar, en este momento, que no le da vergüenza que los demás piensen, ay, ¿qué es eso? No le da vergüenza, sino que sabe que tal vez no tiene interpretación, pero tu espíritu se edifica, tu vida se edifica. Oh, Sharakatesa, Imarama Seyo Robonda Rama Sia Rabase, Emasia Rakanda Rama Sikoro. O a algunos les da vergüenza, les da pena. ¿Qué van a pensar de mí? I don't care como usted piense de mí. Yo quiero que el Espíritu Santo me tome de la mano. Yo quiero que el Espíritu Santo me ayude para orar por esa situación que no puedo orar. No he orado bien, tal vez pedí mal, tal vez no sé cómo pedir, tal vez no sé por qué pedir. Oh Masía Rama Sanda Rama Kia Basetere y Baseta Ramanda Rama Heboshe y Kabaya Seta Rama Sokumuri Base Kende Remesi y Pate Socorro Mose Borramandere Bese que Rebesi. Joven, no te rías si no entiendes. Mejor cierra tu boquita y pídele al Espíritu Santo ayuda. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo recibirlo? En vez de burlarte de lo que no entiendes. Porque no falta respeto al predicador, sino a Dios Padre, a Dios y a su Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? ¿Me puedes poner en la pantalla, please? El verso 3. Mire cómo dice en esta versión el verso 3 que leímos. Pero por otro lado, el que profetiza interpreta la voluntad y el propósito divino en la predicación y la enseñanza inspirada. Habla a los hombres para su construcción y hasta el progreso espiritual constructivo. Un momento, cuando usted ora en lengua, hay un progreso dentro de usted. Déjeme decirlo de este lado porque hace falta fe. Cuando tú oras en lengua constantemente, de corazón, por el Espíritu Santo que te ayuda, hay un progreso dentro de ti. Pastor, ¿qué progresa? Progresa tu forma de pensar, progresa tu fe, progresan tus emociones. Mira el verso que sigue, el verso 4. Okay. El que habla en una lengua extraña, lengua espiritual, mejora. Oh my God, tal vez no entiendes nada cuando yo oro lengua, tal vez te ríes de mí, pero dentro estoy mejorando. Mejora a sí mismo, mejora a sí mismo. No mejoras tú, mejoro yo. Tú no me entiendes nada de lo que digo, ni mi mente entiende, pero mi espíritu está mejorando por dentro. ¿Qué hace el que habla lengua? Dice Dios en la Biblia. ¿Qué sucede? Mejora a sí mismo y se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, la interpretación de la voluntad y el propósito divino y la enseñanza con la inspiración, mejora y edifica a la iglesia. Eso es bueno también. Y promueve el crecimiento en la santidad. O sea, cuando alguien habla en una lengua extraña y la misma persona lo traduce en el idioma que los demás entienden, eso sucede en la iglesia, todos son edificados. Pero cuando yo hablo pura lengua espiritual, yo mejoro. ¿Cuántos quieren mejorar como cristianos? ¿Cuántos quieren mejorar dentro de ustedes? ¿Cuántos quieren mejorar en su forma de pensar? ¿Cuántos quieren mejorar en su fe? ¿Cuántos quieren mejorar en su relación con Dios? ¿Cuántos quieren mejorar en su relación con los demás? Hay una forma de hacerlo. Hay un tipo de oración que la iglesia no practica mucho. Y yo te voy a animar y que le pidamos al Espíritu Santo que a partir de este día,
a partir de este día lo hagas más frecuentemente, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en tu tiempo de oración al día. Solamente ores en el Espíritu. ¿Sabes por qué a muchos les cuesta? Porque quieren entender lo que están diciendo. Su conciencia del alma quiere entender lo que están diciendo. I don't care si no lo entiendo, pero el Espíritu Santo no me va a engañar. El Espíritu Santo no me va a mentir. Él dice que Él me puede ayudar y me puede llevar a orar exactamente lo que Dios quiere para mí. Mi mente no entendió, pero mi espíritu estuvo orando. ¿Sabe qué me dijo Dios? Dios me dijo: dile a algunos que oren por su familia más en lengua que en español o que en inglés, para que vengan más pronto a los pies de Cristo. Porque cuando oran por ellos en su idioma, están razonando cómo están esas personas. Pero si oran en el Espíritu, solamente van a conectarse al Espíritu Santo. Así que por tu familia que no conoce a Cristo, por tu esposo, por tus hijos que no están buscando a Dios, ora más en lengua por ellos. Ora en el Espíritu.